Bien, em, estamos ahora ya en la edad de los metales, o sea, ya pasamos la edad de piedra, terminamos con el neolítico, vimos las ciudades más o menos cómo funcionaban, ya vimos que las ciudades, pues ya estamos hablando de agrupaciones de personas. Aquí hay una reconstrucción. No necesariamente las ciudades eran así, esto simplemente es una representación artística cuyo propósito no es tanto mostrar la ciudad, sino mostrar eh, como las actividades que, digamos, típicas, que tienen que ver precisamente con la metalurgia y con el trabajo de la edad de la edad de los metales, con la edad de bronce, la edad del hierro y todo ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, acá vemos ciudades que generalmente estaban encerradas. Es importante este encerramiento porque, digamos, hubo periodos ya cuando empezaron a encontrarse todo ese montón de clanes y tribus nómadas, porque como eran cazadores y recolectores, eran esencialmente nómadas todos. Entonces, al ser nómadas, pues se empiezan a encontrar los encuentros entre esos clanes a veces son amigables, otras veces son violentos. Entonces ya cuando se forman las ciudades ocurre lo mismo. En esta ciudad, pues es muy probable que se encuentren rodeados de tribus nómadas. Entonces es importante tener, por ejemplo, puestos de defensa con un cercamiento acá que minimice, digamos, la posibilidad de que se cuele a algún personaje de afuera. Eh, Está por supuesto toda la parte de subsistencia, entonces entran los cazadores que van a buscar carne por fuera, aunque también hay algunos animales domésticos. Aquí vemos algunas gallinas, algunos cerdos. Dependiendo de la zona, había unos animales o había otros. Por ejemplo, las gallinas, había partes donde las gallinas todavía no habían llegado, no existían, sino que fueron traídas después por algún otro inmigrante o lo que fuera. Vemos también aquí también el uso de casas, ¿cierto? Había algunas casas, ya hemos visto ciudades, por ejemplo, como la de Catalhuyuk, la de Jericó, las de Eridu y muchas otras. En Mesopotamia hay cientos de ciudades. eh, Casas con sus graneros para almacenar la comida, la forma como aquí se elabora la comida, digamos, el pan, por ejemplo, una comida horneada, algo que digamos está mediado por el fuego, es una comida que no se come directamente tal como se obtiene, sino que está procesada por el fuego, ha sido cocinada, horneada o alguna cosa de ese estilo. Y aquí al frente están todas las imágenes correspondientes a la metalurgia. Entonces podemos ver, por ejemplo, el material de hierro que se usaba para fundir el hierro. Aquí está el horno, un horno construido en barro, en algo así como el barro. Eh, Aquí está el carbón que utilizaban para alimentar el fuego acá y unos fuelles que generalmente eran hechos, esos fuelles eran para soplar y para alimentar ese fuego, que eran hechos con estómagos o con pieles, ¿cierto? De algunos animales. Por ejemplo, acá hay un personaje haciendo fuego con algunas herramientas, ¿sí? Es para iniciar un fuego desde cero. Aquí, por ejemplo, hay una piedra que está siendo utilizada como yunque para martillar el hierro, por ejemplo, y utilizando un martillo de piedra en este caso. También aquí en esta parte de acá es lo que corresponde a la metalurgia del cobre o del bronce o del oro o de la plata, son más o menos parecidas, que están virtiendo, digamos, el fundido del cobre en algunos moldes, ¿cierto? Entonces, esta representación nos muestra un poco como una reconstrucción artística de la vida en la edad de los metales, es decir, cobre, bronce y hierro. Vamos a ver algunos ejemplos. En la cultura de Varna, por ejemplo, es un yacimiento arqueológico en Bulgaria, aproximadamente del 4600 al 4100 antes de Cristo. Son como las fechas de este entierro. Aquí podemos ver el,
los restos de una persona, yo creo que inmediatamente uno se da cuenta que era una persona importante por la cantidad de atavíos que tiene de metal, de bronce, eh, y la forma como fue enterrada, digamos, esa persona era una mujer que fue enterrada, probablemente alguna princesa o algo así, que fue enterrada como con un cetro, con un montón de pulseras, una corona que tenía aquí al lado como de algunos elementos de bronce, y algunos botones que probablemente estaban pegados al vestido, algún textil con el que fue enterrada. El textil pues desaparece porque es un tipo de material que no subsiste por mucho tiempo, pero también hay otro tipo de elementos, de piedra, de metal, de hierro, de bronce, hay cerámicas al lado y una cantidad de cosas. Entonces ese es el tipo de cosas que uno se puede encontrar en una tumba de este estilo. Este es un ejemplo de algunas armas típicas de la edad del Bronce Medio. Esa es una cultura de los túmulos, eso es de la zona pues, de Gran Bretaña. Hay algunas espadas, ¿sí? De diferentes tipos, espadas con lengüetas, puntas de lanza. Esta es un hacha, por ejemplo, y esta es la punta de lanza y esta es la espada. Y del mismo modo, aquí podemos ver ya piezas de la edad de hierro. Esencialmente son similares a las de la edad de bronce, pero el material es muy diferente. Estas son algunas hachas, espadas y puntas de lanzas, por ejemplo, hechas en hierro, que necesitan forja, necesitan ser golpeadas y necesitan ser eh, forjadas para poder quitar los restos de carbón que se usaban para fundir el hierro, también para darle mayor dureza, para que fuera, digamos, un poco más parecido al acero, que es precisamente una mezcla de carbón y de hierro. Bien, entonces esto es en esencia la vida de un pueblo ya en la edad de los metales, entrada a la edad de los metales, donde estamos hablando ya más o menos de esta zona de acá, eh, alrededor de hace 6.000 años más o menos, inclusive menos, dependiendo de la zona. En Mesopotamia, por ejemplo, mucho más tiempo, pero en las otras zonas un poco menos de tiempo. Eso sería alrededor de esta última parte, eh, acá, entre la prehistoria y la historia, que ya la historia pues abarca muy buena parte de la edad de hierro. Y digamos, la parte que conocemos de la época antigua, de la Grecia antigua y todo eso, es prácticamente dentro de la edad de hierro. Bien, ahora llegamos a la historia. Estamos prácticamente en este punto de acá, hace 5.000 años. Hace 5.000 años específicamente en este punto, en lo que conocemos como Mesopotamia, en esta parte de acá. Vemos acá Mesopotamia, este es el Golfo Pérsico, aquí queda Irak, esta es la zona que se conoce como Mesopotamia. Aquí fue donde empezó la escritura. ¿Ok? Podemos ver que hay acá algunas otras civilizaciones importantes, ¿sí? Aquí estamos hablando de este periodo entre el año 3000 antes de Cristo y el 476 después de Cristo. Generalmente, ya digamos, cuando estamos hablando de la historia, solemos usar este tipo de fechas que son basadas en la era cristiana, es decir, el 3000 antes de Cristo corresponde a hace 5000 años, ¿cierto? Esa sería la forma de leer esto. Aquí podemos ver entonces que en este periodo de tiempo, lo que corresponde con la Edad Antigua, vemos a las civilizaciones más importantes. Mesopotamia, que es donde aparece la escritura por primera vez que sepamos. En Egipto también, más o menos en las mismas épocas aparece la escritura en que en la misma época que en Mesopotamia. Pero no tienen nada que ver, inicialmente no tienen nada que ver, cada una por su parte desarrolla escritura. Luego Grecia y Roma digamos, no es tanto como que desarrollen escritura, sino que van heredando ya escritura por parte de otros pueblos. Sin embargo, aquí aparecen
como una de las grandes civilizaciones de la antigüedad, ¿cierto? Toda esa parte que sería luego el Imperio Romano, lo que sería de la cultura griega, toda la parte de Mesopotamia, que es muy interesante y es probablemente la más antigua de todas, Egipto, que también es sumamente interesante, y que fue prácticamente el lugar donde empezó la arqueología, porque ahí ya fue donde Napoleón fue con Champollion pues entre otras cosas, ellos descubrieron allá un montón de tumbas y de artefactos en esas tumbas con inscripciones y descubrieron entonces la piedra de Rosetta, que fue la que les permitió descifrar el idioma egipcio. Hay otra cultura muy importante asiática, que es la cultura del Valle del Indo, que está aquí empezando en esta parte noroccidental de la India. En este valle del río Indo, ahí se creó una cultura muy poderosa. Hay también una civilización que se llama Mohenjo-Daro en esa parte de ahí, y la civilización china en el extremo oriente de Asia, ¿cierto? Que es también muy interesante, además pues de muchos años, y que luego pues, este eje de acá, China, Europa, va a ser fundamental para la historia. Aquí esta parte de Mesopotamia, esta parte de Mesopotamia, si notamos bien, esta es la encrucijada del mundo. La salida de África, si ya no contamos con contacto aquí en el estrecho de Gibraltar, si ya estos mares inundaron toda esta zona y quedó la tierra como está, entonces la conexión entre África es únicamente por acá, por este pedacito de acá, por esta zona eh, que es aquí cercana al oriente cercano. Luego el contacto, si yo hoy quiero ir de Asia hacia África, tengo que pasar por acá. De Europa hacia Asia, la parte más fácil es por este lado, porque estas zonas de acá son muy montañosas y muy accidentadas. Entonces, las zonas norte son más accidentadas y más frías. Entonces, digamos que este Mesopotamia está en una especie de centro del mundo, que es el intercambio entre Oriente con Occidente y con África. No en vano es aquí donde aparecen las ciudades primero que todo y la escritura, y también en esta zona de Egipto. Entonces miren que es algo bien interesante porque son zonas donde, digamos, en teoría debió haber habido mucho tráfico de personas en todos los tiempos. Entonces es un punto muy probable para que se encuentren las diferentes culturas. En América, eh, digamos, las primeras civilizaciones se dan aquí en Mesoamérica y en esta parte donde es el Perú, que son zonas están, pues, digamos, dentro del trópico, pero digamos, son algunas, ya están un poco más hacia el sur. Esta parte de acá ya está un poco más cerca de las zonas templadas, y lo mismo esta parte hacia el norte. Es curioso también que aquí es una encrucijada, es una zona de comunicación entre Suramérica y Norteamérica, en el punto donde se forman esas civilizaciones importantes. De algún modo son puntos donde se topan diferentes culturas que están migrando, que estén buscando comida o lo que sea, y terminan encontrándose en esos puntos. Y esos encuentros, pues, pueden ser violentos o no violentos. Y ya de ahí en adelante es donde se empiezan a forjar esos intercambios, que para que haya intercambio no necesariamente tienen que ser amigables, ¿cierto? Yo puedo ir a atacar siendo nómada, puedo ir y atacar una gente que está establecida y robarles algunas herramientas, etcétera, a ver cómo están construidas, y poco a poco es que se van dando todos esos intercambios. Aquí justo en Mesopotamia, en esta parte de acá, es donde se encontró este cono con las leyes de Urucagina, que realmente no son leyes, son unas reformas, o es básicamente, este es un cilindro eh, que está escrito en, en, en un cono de arcilla, en escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme
digamos, es una tecnología muy interesante. Es básicamente barro. Ellos escribían sobre barro. Entonces se coge una tablilla, una bola de barro, se amasa con agua, se deja húmeda y se le da la forma que se quiere. En este caso, pues se le dio forma de cilindro. Esos cilindros eran una especie de propaganda política que ponían los reyes o los gobernantes o los encargados, digamos, de gobernar esa ciudad o pueblo, lo que fuera, y los ponían en las construcciones. A veces los enterraban o los ponían por ahí. Muchas veces, casi siempre hacen parte de alguna estructura, pero con propósitos de propaganda, ¿cierto? En este caso, pues los cilindros, habían estos conos, habían cilindros que también servían como sellos para firmar documentos, también documentos escritos en arcilla. Eh, Había poesías, había cuentas administrativas, contratos de venta, en fin, una cantidad de cosas escritos en cuneiforme sobre arcilla. Entonces cogían la bola esta de arcilla, digamos, vamos a suponer que yo tengo aquí, quiero hacer una tablilla, entonces hago una bola, la amaso con agua, luego la aplano, la dejo como en forma de tablilla y ya cuando está en forma de tablilla, con un punzón, eh, eh, que tiene una punta en forma de cuña, se empezaba a hacer todos estos grabados que aparecen aquí en este dibujo. Un poco aparecen los grabados que se hacían. En Mesopotamia, que es esta zona de acá, y que al final tuvo influencia sobre toda esta zona, inclusive toda esta zona de acá, y al final sobre todo el mundo, como vamos a ver más en algún momento, estos mesopotamios fueron los que idearon las primeras leyendas sobre el diluvio y sobre un montón de cosas que nuestra cultura occidental tiene hoy, vienen de esta gente de Mesopotamia. El punto es que desde el año 3000 más o menos hasta aproximadamente el año 1000 antes de Cristo, eh, o sea, alrededor de 2000 años, la gente escribió sobre arcilla en escritura cuneiforme, pero hubo varios idiomas que aprovecharon esa misma tecnología. Iniciaron con el sumerio, que fue, digamos, esa primera lengua que inventó la escritura, ese primer pueblo que inventó la escritura, luego el acadio, el asirio, el egipcio, el arameo. Los egipcios llegaron también a escribir sobre tablillas cuneiformes. En arameo, que era prácticamente uno de los idiomas que funcionaba como lengua franca en cierto periodo, ya hacia la época de la edad de hierro, era el arameo el que funcionaba como un lenguaje de intercambio, de comercio y todo eso en esa zona. También se escribía sobre cuneiforme. Hubo otras culturas como los hititas que de pronto tuvieron usaron esa tecnología en algunos casos. Aunque ya ellos empezaron a tener sus propios caracteres como vamos a ver. Acá vemos un ejemplo de escrituras egipcias. Por ejemplo, una jeroglífica está escrita sobre tablillas de barro. Aquí podemos ver un poco cómo lucen esa escritura jeroglífica. Podemos ver las imágenes, los pájaros, las serpientes, y cada uno de estos símbolos, de estos ideogramas, tenía un significado, eh, que fue parte de lo que se pudo descifrar con la piedra de Rosetta por parte de Napoleón y de Champollion en el siglo XIX. Aquí vemos, bueno, esta tabla está datada aproximadamente en el 1450 a.C. Acá podemos ver escritura egipcia, pero en un egipcio que se conoce como hierático, que pueden ver que tiene es como una transición de ese lenguaje ideográfico que podíamos ver en el otro con más dibujos. Aquí todavía se ven como una especie de dibujos, pero ya es una escritura tal vez un poco más fluida, escrita sobre papiro, ¿cierto? Miren que aquí se puede ver el material, que en este caso sería papiro, en el que se está escribiendo acá. En este caso el soporte pues es una tablilla de arcilla y en este caso el soporte es papiro. El papiro se hacía con una especie de juncos
que eran muy propios del río Nilo, ahí donde estaban instalados los egipcios. Esos juncos crecían ahí, los juncos de papiro crecían en el río Nilo, y pues entonces ellos los sacaban de ahí, los cortaban y empezaban a hacer como una especie de tejidos, superponiendo, digamos, esos juncos, esas fibras de los juncos, hasta que formaban una especie de hoja que luego se podía enrollar, así. Entonces ellos eran realmente rollos de papiro. Los libros en esa época, digamos, de los egipcios, y en cierta época de la historia se manejó mucho el rollo de papiro, ¿cierto? Cuando, digamos, Egipto era un centro que, digamos, siempre pues fue un gran centro de civilización a través de todos los tiempos. Aquí podemos ver también eh, unas inscripciones en fenicio y griego, ¿cierto? Estas son interesantes. Aquí arriba está la escritura en fenicio y aquí abajo está la escritura en griego. Se supone que aquí dice lo mismo en ambos idiomas. ¿Qué ocurre? Que los fenicios estaban inicialmente ubicados en esta zona de acá. En esta zona de acá estaban ubicados los fenicios, ¿cierto? Luego esos fenicios se trasladaron para el norte de África, aproximadamente por acá, por esta zona, lo que fue Cartago. Ellos eran un pueblo navegante, los fenicios, y digamos que ya para la época en que aparecen los griegos y que aparece un lenguaje griego, además que los fenicios y los griegos pues tuvieron como mucho intercambio, y los idiomas, al menos los caracteres de los fenicios en conjunción con los de los griegos, al final lograron influir de tal manera, digamos, toda esa región mediterránea, y se forman también, empiezan a formar lo que se llama la escritura lineal y el alfabeto griego, que es uno de los primeros alfabetos que, digamos, es un poco más moderno, que es un alfabeto que ya tiene vocales, porque, por ejemplo, los alfabetos anteriores no tenían vocales. Entonces, ese tránsito del fenicio hacia el griego es un poco como el intermedio entre esa evolución de esa escritura ya no ideográfica, sino una escritura silábica, digamos. Entonces, estos señores de acá eran los fenicios. Acá también había fenicios, digamos, los cartagineses eran de origen fenicio, y los griegos estaban acá. Esta es la zona de los griegos. Entonces, esa mezcla entre esos dos alfabetos que veíamos acá es la que nos ha permitido descifrar el fenicio a partir del griego, ¿cierto? Inscripciones como estas tienen esa posibilidad. Entonces, esas inscripciones dobles son bien interesantes porque dan esa posibilidad de poder hacer traducciones y descifrar idiomas que están todavía sin descifrar, o que tienen muchas partes sin descifrar. Esto es un gran rompecabezas. Bien, y finalmente quería traer acá a colación un poco una muestra de escritura americana. Esto es lo que se conoce como el Códice de Dresde, datado del siglo III antes de Cristo, y es escritura maya, que también está descifrada hasta cierto punto. Ahí podemos ver cómo lucía esa escritura. Entonces, esa, digamos, es de esta zona de Mesoamérica, de la zona del sur de México, de Yucatán, Guatemala y toda esa zona de ahí. Lo que ocurre es que este tipo de textos, cuando cayeron en manos de los españoles, tanto de los mayas como de los aztecas, entonces pues ellos pensaban que ese tipo de cosas eran sacrílegas y las eliminaron. Entonces no tenemos forma de acceder a esas escrituras, a esos textos para descifrarlos, o por lo menos se hace más difícil. Entonces este, digamos, es el inicio de la historia. Aquí empezamos a ver un poco cómo son esos textos y cómo evolucionaron, y un poco cuáles fueron las civilizaciones importantes en ese periodo, lo que llamamos esa historia antigua.
Esta es una especie de resumen de esa edad antigua, mm, un poco desde el punto de vista eurocentrista, europeo. Esto es cómo se veía a la edad antigua, por lo menos en el viejo mundo, o lo que llamamos Eurasia y África, que era, digamos, el mundo conocido en el 500 antes de Cristo. Este mapa tiene mucho que ver con lo que creían los griegos, ¿cierto? Porque casi toda la interpretación que nosotros en Occidente hemos hecho del mundo, la hemos hecho a través de lo que los griegos pensaban que era el mundo en esa época. Y nosotros no hemos hecho más que un poco repetir eso a través de la historia, a través de la Edad Media, a través de la Edad Moderna, de la Edad Contemporánea. Hemos reelaborado, digamos, ese pensamiento, ese mismo pensamiento que los griegos tenían, lo hemos venido un poco como repitiendo con algunas reelaboraciones propias de cada época. Entonces esto es lo que más o menos se sabía. Por ejemplo, acá, si nosotros partimos precisamente de donde estamos hablando, entonces desde este punto de vista los griegos decían, ah, sí, al norte están los tracios, ¿cierto? Y en esta zona están los escitas, y en esta zona de acá están los persas o los medos y cosas de ese estilo. Entonces, digamos, ya aquí pues hay algunas otras cosas complementarias. Por ejemplo, aquí están algunas gentes de la zona finlandesa, ¿cierto? De algunas tribus que tenían algunos nombres específicos, paleosiberianas, turcomongoles. Por ejemplo, estos son bien interesantes porque estas tribus del centro de Asia constantemente eran nómadas también. Estas tribus pues empezaron a venir, a viajar a través de diferentes partes y lograron llegar a diferentes partes del Oriente Medio y de Europa. Ellos estuvieron constantemente haciendo invasiones, incursiones en diferentes pueblos y en diferentes épocas, ¿cierto? En una época los hunos, en otra época Genghis Khan, y bueno, en fin. Eh, de hecho, al final, pues fíjense que el país que conocemos hoy como Turquía es esta parte de acá, ¿sí? Este pedacito de acá, lo que se conoce como la península Anatolia, es, se llama Turquía, y es porque en algunos periodos de la historia pues fue invadida o fue, digamos, tomada por pueblos que venían del centro de Asia, de esas tribus que llamamos turcas. Por ejemplo, acá la India es muy interesante. Miren que está llena de nombres. Cuando algo está lleno de nombres es porque hay conocimiento sobre ese territorio. Es porque hay un montón de tribus y hay conocimiento sobre esas tribus específicas. Entonces es importante, por ejemplo, este tipo de cultura. Y tenemos también bastantes textos de los Vedas, los textos dravídicos, en fin. Incluso muchos de esos textos fueron influidos por la cultura de Mesopotamia, por esta cultura que hemos venido revisando que empezó acá, que aquí está, en este punto es donde está Mesopotamia. Algunos de esos textos fueron influidos por ellos, además de que eh, en algún punto de esa edad clásica se estableció una ruta de comercio por, por este Golfo Pérsico, por este mar acá, y también por acá, por el Mar Rojo, con la India. Entonces, digamos, hubo rutas de comercio marítimas que eran muy importantes, pues porque las rutas de comercio que había por tierra también y que nos llevaban a la ruta de la seda en China, que es, digamos, la ruta de la seda, podríamos hablar de ella yendo de China por la parte sur del Tíbet, por un lado, o por la parte norte del Tíbet, que esta zona de acá es toda esa cadena montañosa del Tíbet que es muy difícil de pasar, entonces es necesario pues como rodearla, pero al final todos terminan llegando a este punto, ¿cierto? A este punto de acá que es lo que se conoce como Mesopotamia. Además porque aquí, digamos, hay una cordillera que son los Urales y otras cordilleras que cierran un poco el acceso a la parte occidental, además de que esta zona norte es muy fría, entonces pues
digamos que los sitios donde de mayor concentración de personas es en esta parte central acá, ¿sí? Y pues ya esta parte es Europa, con las diferentes tribus celtas, hacia el año 500 antes de Cristo, y otras tribus en esta zona, pues, de lo que hoy conocemos como España, Inglaterra, etc. En el año 500 antes de Cristo, así era como se veía el mundo. Un poco más adelante, ya estamos hablando de la antigua Roma, digamos hacia el año, hacia el año 0 o al año 1, digamos a la época cristiana. Así lucía Roma en la época cristiana. Esta es una maqueta, es una reconstrucción, pero esto está muy bien documentado, digamos, hay bastante información acerca de esta ciudad de Roma. Podemos ver que es una ciudad muy sofisticada, o sea, es una ciudad que tiene grandes construcciones con coliseos, con edificios altos, con grandes templos, construcciones con columnas, puentes, por ejemplo. Se explota mucho el recurso del arco de medio punto, que es este arco que es descubierto por los romanos, que da una solidez estructural al edificio sin tener que usar columnas o varillas de hierro, que en esa época no se usaba ni varillas de hierro, ni el hormigón reforzado, ni nada de ese estilo, sino que se usaba el arco de medio punto porque da un muy buen soporte, porque cada una de estas partes de acá del arco como tal es una cuña que es capaz de distribuir un peso que de aquí vertical, él es capaz de distribuirlo hacia las dos piezas que tiene aquí a los lados y así sucesivamente. Entonces eso distribuye un peso que viene vertical hacia los soportes del arco de medio punto. Y con eso se construyó, por ejemplo, el Coliseo Romano, que es un coliseo que tiene varios pisos de altura. Cuando uno lo mira, pues eso a un edificio moderno puede ser alrededor de un edificio de 10 pisos más o menos, ¿cierto? Y que es una construcción bastante grande y sólida y que ha sobrevivido, ¿cierto? Eso hay que tenerlo en cuenta también. Entonces, esta es una muestra del nivel de desarrollo al que había llegado el viejo mundo, más o menos en la época del Imperio Romano, es decir, ya hacia el final hacia la época, digamos, de cristiana. Y aquí hay una escultura representando a Alejandro Magno, que esta es otra cosa que me parece muy importante en dos aspectos que quiero explicar. Un aspecto tiene que ver con la escultura como tal, como el arte. El arte clásico es un arte muy rico, es un arte tridimensional que trata de mostrar todos los aspectos, es muy realista, intenta ser muy realista en lo que tiene que ver con la escultura. Entonces miren, por ejemplo, que las facciones de Alejandro en este caso están muy bien definidas, la boca, los ojos, el pelo, los crespos del pelo, etcétera, que es una característica importante de esa época clásica. De hecho, en la Edad Media casi que desaparecen muchos aspectos artísticos. No desaparecen, pero sí cambian y disminuyen en muchos aspectos, porque es una época que es muy problemática, digamos, al principio es muy confusa, luego ya no tanto, pero poco a poco empiezan a salir de toda esa confusión. Entonces, digamos que ya cuando empieza el Renacimiento, hacia alrededor del 1500, del siglo XV, por decir algo, eh, se trata de retomar toda esta, eh, toda esta forma clásica de hacer escultura, de hacer arquitectura, de hacer pintura, y se trata de ir como hacia lo real, hacia lo muy bien proporcionado, hacia lo que describe el mundo con todos sus aspectos, ¿cierto? Entonces, esto es una cosa interesante. Esta es una escultura que es aproximadamente también, es de esa edad clásica. Eh, Puede ser alrededor de unos, del año 200 o algo así antes de Cristo. Eh, Bien, el otro punto en relación con Alejandro es el siguiente, y es que eh, alrededor del siglo tercero antes de Cristo, eh, el gran imperio era el imperio persa.
el imperio persa tenía tomada prácticamente hasta la península Anatolia, toda esta zona de acá, la península Anatolia, y una buena parte del norte de Grecia y de todas estas ciudades ya europeas, ya no asiáticas, sino europeas del sur de esta Europa central, acá. Entonces, todo eso era parte del imperio persa, y el imperio persa iba por Grecia, ¿cierto? Entonces, inicialmente hay unas guerras que se llaman las guerras médicas, les llaman médicas por los medos, eso es un nombre puesto por los griegos. Los griegos, estos de acá, cuando miraban hacia Oriente, le decían a todo el mundo, a todos los que vivían allá, les decían medos. Entonces esos medos eh, eh, intentan, Jerjes, este rey Jerjes, que es el de la película, de esas películas de 300, intenta conquistar, digamos, esta parte de las ciudades griegas, Atenas, que era una de las ciudades más importantes, eh, pero no lo logra, ¿cierto? Entonces ellos logran derrotar el imperio persa, a los persas no les queda más remedio que retirarse y listo. Un poco más adelante aparece este personaje, Alejandro. Alejandro es un macedonio, es de esta parte norte de Grecia. Eh, Alejandro empieza una campaña de conquista que dura 10 años y él conquista todo el imperio persa, esencialmente. Él arranca desde aquí, eh, se viene por acá por lo que se llama Turquía. Todo esto era parte del imperio persa, viene aquí hasta el sur, hasta Egipto, aquí funda una ciudad de Alejandría, que una de las tantas porque fundó más de 20 ciudades de Alejandría. Luego se devuelve, viene por acá, sigue por acá por Mesopotamia, conquistando con un gran ejército, conquista un montón de pueblos, el imperio persa, conquista a Darío III, le quita el imperio persa, luego se viene aquí, llega aquí hasta los límites con la India, hasta ahí llega porque se enferma y luego se devuelve y muere. Eso todo dura 10 años. Pero ¿qué ocurre? Que él iba con una serie de generales, los generales de Alejandro, Seleuco, Ptolomeo, en fin. Estos señores heredan ese imperio, entonces queda el imperio Seleucida de Seleuco, el imperio Ptolemaico, en fin. Y todos esos generales que se reparten este imperio son griegos, o son, digamos, de cultura griega, son macedonios, pero son de cultura griega. Entonces, lo que hacen es que riegan esa cultura persa, perdón, esa cultura griega por toda esta zona del oriente, toda esta zona del oriente, ¿cierto? Empiezan a regar esa cultura griega y esa cultura griega se mezcla con la cultura persa. Y al final, todo eso es lo que se conoce como cultura occidental al momento de hoy. Todas esas mezclas, tenemos cosas de los orientales, de los persas, tenemos cosas de los griegos, y luego todo eso se junta en Roma, y de Roma en adelante esto se distribuye hacia toda Europa. Y luego, cuando Colón se encuentra por casualidad con América, eh, esa cultura llega hasta América y llega a conformar todo lo que hoy conocemos como Occidente. A grosso modo, es como esa cultura occidental se fue tomando, digamos, el mundo. Ya en los últimos, después de la Segunda Guerra Mundial, y no, incluso desde mucho antes, pues ya hay una, un influjo bastante fuerte de la cultura occidental a todo el oriente, hacia todo el oriente, ¿cierto? Y bueno, ya el día de hoy, con internet y con la globalización y con todo ese tipo de cosas, pues ya esta cultura oriental eh, tiene muchísimas cosas de la cultura occidental. Estamos en la Edad Antigua, vamos a pasar ahora a la Edad Media.